celebrando una fecha especial. Comercialmente, hoy es el Día del Padre. No sé si en todo el mundo, si en varias naciones, no lo sé porque no lo investigué, pero en Costa Rica hoy es el Día del Padre. Y hoy muchos de las familias ya están haciendo fila en los restaurantes porque tienen ¿cómo que se llama eso? La reservación, y van a ir a almorzar con su papá. Y hoy papá te quiero, y hoy papá te amo, y el papá más lindo y más bueno. Y hoy las redes sociales se llenan de fotos de los hijos con sus padres. Hoy. Y el resto del año muchas veces ni nos acordamos de decirle a papi: papi te amo, papi te quiero. Pasamos en un pleito con nuestros padres, peleados con nuestro papá, reclamándole. Y voy a hablar del papá porque hoy es el día del padre, pero pasa con la mamá también. Peleamos con ellos, les reclamamos, les exigimos, queremos que nos den. Vemos al papá como el cajero automático, ¿verdad? Que nada más llegamos y clink, clink, y papá saca el billetillo que ocupamos o que queremos. ¿Sí? Porque en muchas casas pasa así. Y yo creo que ya no, pero antes pasaba en mi casa con mi papá y mi hermana menor. Ustedes conocen a mi hermana menor. Y ella decía a veces: es que quiero tal cosa, pero ¿se ocupa plata? Sí, papi tiene. Pero ¿dónde tiene su papá la plata? En el banco, decía ella. Papi tiene plata en el banco. Y para ella esa era la solución. Y esa era papi siempre tiene plata y la tiene en el banco, decía ella. Entonces era como el cajero automático, ¿verdad? De ella. Gracias a Dios no se sabía la clave de la tarjeta ni nada de eso, porque si no, imagínense. Así pasa en muchas casas. Vemos al papá, lo hemos enmarcado mucho en su función, en una de sus funciones como proveedor. El papá por naturaleza es el proveedor de la casa, o el mayor proveedor de la casa. El que trabaja, bueno, ahora los dos trabajan fuera. La mayoría de los hogares los dos trabajan fuera, esposo y esposa. Pero el esposo era el llamado a traer el dinero a casa, el trabajar fuera y el traer el dinero a casa para suplir todas las necesidades. Y a veces enmarcamos al papá solo en eso. Es que papi tiene que trabajar para traer, es que papi tiene que trabajar para darme, es que papi tiene que trabajar para pagar, es que. Y el padre en una casa es más que eso. Y eso debemos nosotros entenderlo y darle la importancia necesaria. Vean, amada iglesia, yo tengo 48 años de vida. He vivido más fuera de mi casa que con mis padres, porque yo salí a los 19 años de mi casa cuando me casé. He vivido más con mi esposo que con mis padres. Imagínense, he vivido con él 28 años, con mis papás viví 19. Y en estos días, en este último mes que mi mamá se enfermó y que tuvimos la emergencia con ella, óigame, me di cuenta, y se lo dije a mi mamá la semana pasada, sentadas ahí conversando: mami, me di cuenta cuánta falta hace usted en esta casa. Y yo no vivo con ella, yo la visito a mis papás, pero también me di cuenta la falta del padre en casa, o la importancia de la figura del padre en casa. Y esta experiencia a mí me ha llevado a valorar. Si le daba gracias a Dios por mis padres, ahora le doy el doble de gracias a Dios por ellos. Imperfectos, sí, pero los valoro hoy
a raíz de la crisis que tuvimos. Porque al no estar mi mamá en casa, aquello se descuadró. Aquello se descuadró. Y hubo que ir a poner algunas, ¿cómo se llama? Reglas de emergencia, ¿verdad? Para sostener, ¿verdad? Porque, wow, cuán importantes son las dos figuras en una familia. Cuán importantes son. Y no es una más que otra, los dos son igual de importantes y necesarios en toda vida. Pero hoy quiero hablarle un poquito de lo que puede hacer un padre, de la importancia de un padre en la vida de todo hijo, no de cualquier hijo, de todo hijo. Todo hijo necesita a un papá, todo hijo necesita a su papá presente, no solamente monetariamente, sino a él emocionalmente presente. Lo que él pueda enseñarle, lo que él pueda transmitirle, lo que él pueda compartir, es necesario para todo hijo. Hoy entiendo que los padres, y aquí todo papá me va a decir que es cierto, todo padre ha dado lo mejor que ha podido a sus hijos, lo mejor que ha tenido, lo mejor que supo que podía dar, eso lo ha entregado. Supiera o no supiera, ninguno nació aprendido, ¿verdad? Todos aprendimos a ser padres en el camino, siendo padres, teniendo un hijo, todos aprendimos. Y nuestros padres no sabían cómo ser padres, pero asumieron la responsabilidad cuando les llegó. Y ellos, sobre todo la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, fueron padres con muchas cosas inconclusas en sus vidas. Padres que cuando eran niños ya de 7, 8 años eran obligados a hacer tareas de alta demanda en sus casas. Los obligaban a ir. Yo recuerdo a mi abuela me contaba su historia y ella me decía, yo de 7, 8 años subía la montaña y me echaba una carga de leña en la cabeza y así bajaba con una carga de leña, siendo de 7, 8 años, y tenía que cuidar a sus hermanos menores que eran niños con padecimientos. Tenían responsabilidades de adultos, no tuvieron niñez. No tuvieron tiempo de ser niños, fueron adultos desde niños. Fueron privados de muchas cosas y ellos así crecieron y así asumieron la responsabilidad de ser padres. ¿Sabe qué sucede? Uno como pastor y consejero muchas veces escucha en esa oficina muchas cosas cuando hablamos de los padres en consejería, en sanidad interior. Hay mucho reclamo. Es que me hicieron, es que me dieron, es que me dijeron, es que me lastimaron, es que me privaron, es que... Y cuando nosotros nos hemos puesto en el lugar de nuestros padres para entenderlos un poquito. Es que mi papá nunca me abrazó, nunca me dio un beso. Es que mi papá nunca me dijo algo bueno. Siempre era un reclamo y siempre me decía, es que le falta. Es que le falta, vea, lo está haciendo mal. Y siempre era una crítica antes de decirme qué bien lo está haciendo. ¿Usted se ha preguntado por qué? Ese fue un niño carente de amor. Ese fue un niño obligado a hacer cosas a las cuales todavía no estaba listo. Le pusieron responsabilidades de adultos, tal vez siendo muy niño. Y no recibió un abrazo, no recibió un beso, no recibía un elogio. Entonces, ¿cómo iba él cuando fuera a ser padre, cuando era padre, cómo iba él a dar lo que no recibió?
Y lo mejor que él tuvo fue lo que dio. Y tal vez lo mejor que él tuvo para dar fue trabajo. Y se mató trabajando por nosotros. Y se mató trayendo el alimento por nosotros, porque era la forma de demostrar el cariño, el amor a la familia. Porque él no era capaz de decir te amo. No era capaz de decirle, chiquilla, qué linda, o chiquillo, qué bien lo estás haciendo, qué inteligente. Tal vez no era capaz, no sabía cómo hacerlo. Entonces él, el te amo, el te quiero, el aquí estoy, era trayendo alimento a la casa, estando ausente todo el día, trabajando hasta altas horas de la noche para traer el sustento a la casa. Y muchos de nosotros reclamamos, es que nunca estaba, es que solo trabajo, es que solo esto, es que... Y a lo mejor fue lo que él aprendió desde niño. Muchos de nosotros como hijos a veces somos ingratos con nuestros padres. A veces no valoramos lo mucho que ellos se han esforzado por ser un buen padre, por ser mejor que sus padres, si los tuvieron o no. A veces no valoramos eso y no lo agradecemos. Y yo no quiero a usted aquí moverle el alma y hacer, no, quiero llevarlo a pensar, a meditar y a tomar decisiones. Si usted tuvo un padre que no fue el más expresivo, que no fue el más amoroso, que no fue el más presente, vean, yo le digo, usted tiene la oportunidad hoy de hacer un cambio, de tomar una decisión y de decir, yo no voy a hacerlo igual, yo no voy a repetir la historia, yo voy a aprender a abrazar a mis hijos, yo voy a aprender a darles un beso a mis hijos, yo voy a aprender a... Vean, se los digo, yo estos días he aprendido mucho y he analizado mucho este casi mes de estar en este corre con mi casa, con mi familia. Me ha enseñado tanto y me ha llevado a meditar en tantas cosas. Como les dije, tengo 48 años de vida. Y yo se lo decía a mi esposo en estos días, yo soy libre y mi papá es libre de poder abrazarnos y de poder darnos un beso. Y yo llego y lo abrazo y le hago en la espaldota que él tiene, cariño y ay, sí, yo lo agarro y un beso y esto y lo otro, y cada vez que él se va a hacer un mandado, un beso, cuando yo llego un beso, cuando me venga un beso, a veces nos damos como 3 besos al día, 4 besos al día, no sé, en un ratico que estoy en la casa. Y abrazo cuando llego y abrazo cuando me vengo. Mi hermano, el que me sigue, un hombre hecho y derecho, él donde quiera que vea a mi papá, le da un beso. Delante de quien sea, un beso a mi papá. Y es más alto que mi papá. Un viejo cuarentón también le da el beso a mi papá. ¿Por qué? Porque aprendimos a hacerlo. Mi papá no es, él es cariñoso y todo eso, pero no es de estar encima de uno ahí todo meloso, ¿no? Él ha sido, y como yo se los he dicho muchas veces, excelente proveedor hasta el día de hoy, ya pensionado, él hasta el día de hoy. Pero nosotros aprendimos, y yo le decía a mi mamá en estos días, hay cosas por las cuales nadie debe de orar por uno para sanar. No es necesario una sanidad interior para sanar muchas cosas. Hay muchas cosas que uno decide sanarlas, que uno decide ponérselas a Dios en sus manos y decirle, Señor, yo perdono. Señor, yo a partir de hoy decido ser diferente, actuar diferente, hablarle diferente. ¿Para qué? Para tener una respuesta distinta. A veces justificamos, aún conociendo a Cristo y teniendo al Espíritu Santo en nosotros, a veces justificamos el ser como somos
Ah, porque es que así fui criado. Ah, es porque ya yo no lo recibí, entonces ¿cómo lo voy a dar? Pero tenemos al Espíritu Santo que nos puede sanar. Tenemos el amor del Padre que nos puede llenar. Y es el que damos. Iglesia, hoy podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Hijos, hoy podemos cambiar muchas cosas acerca de las actitudes que tenemos hacia nuestro Padre terrenal, ¿verdad? Porque a veces hay más reclamo que reconocimiento. A veces hay más reclamo que reconocimiento. Y a veces esperamos hasta no tenerlos para decir, ah, qué bueno que era. Ah, usted se acuerda cuando él esto, cuando él lo otro. No esperemos a eso. No esperemos a ese momento. Los que tenemos el privilegio de tener todavía a nuestro Padre, aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Personas imperfectas, personas llenas de defectos, pero igual somos nosotros. Igual estamos nosotros. Entonces, y hoy quiero hablarles un poquito del trabajo, de la vida de Abraham como padre. Abraham es uno de los personajes de los cuales yo he aprendido mucho en la palabra de Dios. Él me ha enseñado mucho acerca de fe, acerca de perseverancia, acerca de tirémonos al vacío, que Dios tiene el control. Y Abraham sigue enseñándome. Y Abraham como padre dejó un legado. Y yo quiero que rápidamente vayamos a la palabra para poder verlo de una forma muy básica. Vamos a Hebreos 13, por favor. Hebreos 13, versículo 7. Voy a leer Reina Valera para ustedes. Hebreos 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay otra versión que dice: tomen lo bueno de lo que les enseñaron, tomen lo bueno de su ejemplo y síganlo, imítenlo. Abraham fue un hombre el cual es digno de ser imitado. Abraham, su vida es digna de ser imitada por cada uno de nosotros en muchos aspectos que él tuvo positivos. Hoy vamos a tomar lo positivo de Abraham. Y Abraham, lo número uno que enseñó a sus hijos, porque usted lo puede ver en los primeros libros de la Biblia, sobre todo en el Génesis, usted puede ver cómo el legado de Abraham fue muy bien establecido en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, su nieto. ¿Por qué? Porque la fe de Abraham fue única. La fe de Abraham fue siempre la misma hacia Dios. Dios se le reveló. Abraham no lo conocía. Recuerden que Abraham tenía dioses, venía de una ciudad o pertenecía a una ciudad donde él mismo junto con su padre elaboraban las estatuas las cuales adoraban. Entonces Dios se le revela, el único Dios se le revela a Abraham. Y Abraham está la revelación que tiene de Dios, que le pasa esa enseñanza a Isaac y por ende a sus nietos, sobre todo a Jacob. ¿Por qué? Porque si usted lee el libro de Génesis, dice que en cada lugar que Dios se le revelaba a Abraham, Abraham levantaba un altar de adoración a Dios. Y lo mismo hacía Jacob. Levantaba altares, ponía piedras como señales de que en aquel lugar Dios se le reveló, Dios le habló, Dios le dijo algo. Y lo número uno que Abraham les enseñó a sus hijos fue la obediencia a Dios.
En el libro de Génesis capítulo 12, Dios se le revela y le habla y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y le dice: te vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Abraham era un hombre de 75 años. Imagínense un hombre de 75 años. Aquí no hay ninguno. No, todos somos jóvenes. Con una vida ya hecha, con una vida construida, con todo, con toda la comodidad que él podía tener en la tierra donde él vivía. Y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia, deja los que se llaman tu familia, y te vas a ir a un lugar donde yo te mostraré. Dios lo incomodó y le dijo: te vas a ir apenas con lo que puedes cargar. Imagínense lo que es que Dios le diga a uno en este tiempo: te vas a ir apenas con lo que puedes cargar puesto. No puedes transportar muebles, no puedes transportar nada de lo que te da comodidad en tu casa, porque vas a ir a iniciar de cero en otro lugar al cual yo te voy a mostrar. Y Abraham tuvo obediencia, no le discutió a Dios. En ningún momento en la palabra se muestra que Dios tuviera una discusión con Abraham para convencerlo. Abraham tenía una fe ciega, una fe obediente a Dios, donde no había cuestionamientos. Y creo que ese es uno de los legados principales que todo padre debería procurar dejarle a sus hijos. Que nosotros como hijos podamos ver en nuestros padres esa fe a Dios, esa obediencia a Dios, donde uno dice: uy, es que mi papá sí le obedece a Dios, qué lindo. Y que cuando podamos hablar de nuestros padres podamos decir: eran obedientes a Dios, obedecían la palabra, obedecían lo que Dios había escrito, o lo que se había escrito de lo que había dicho, más bien. Obediencia a Dios. Abraham se la jugó de todas, al salir de su tierra, al dejar a su familia, al tomar a su esposa, y dice que su sobrino Lot fue quien le siguió. Su esposa, sus sirvientes, y lo suficiente para levantar tiendas en el desierto, y seguramente algunas cosillas ahí para medio cocinar, porque mataban seguro en el camino, porque qué ganado iban a transportar. O sea, toda la riqueza de Abraham, todo en lo que él podía confiar, tuvo que dejarlo. Y tuvo que aprender a obedecer y a confiar en un Dios que no veía, pero que sabía que existía. Y eso le valió para ser llamado padre de una nación. Y eso le valió para que no solamente sus hijos terrenales creyeran en ese mismo Dios y le obedecieran, sino todos nosotros también. Obediencia a Dios. Una de las cualidades que todo padre sería lindo que tenga. ¿Verdad que sí? Yo no sé cuántos de los hijos en casa escuchan a papá cuestionar lo que Dios quiere hacer o lo que Dios está pidiéndole. No, es que Dios me está pidiendo que me meta más con Él, pero ay, no sé si hacerlo, no sé si obedecerle. Muchas veces decimos eso, y muchas veces, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha dicho, yo lo he dicho. Ay, no sé si obedecerle. No, hay que ser como Abraham. Obediencia sin cuestionamientos, obediencia sin titubear, obediencia sin dudar, obediencia aunque haya temor. Temor a lo desconocido, temor a lo que va a suceder. No sé qué va a suceder, me da un cierto temor, pero voy a obedecerle a Dios. Dios está pidiendo que me meta más con Él, no sé qué va a pasar,
Sé que va a temblar. Sé que los cimientos se van a mover. Pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque al final el bendecido soy yo, si obedezco. Y todo padre que obedece no tiene necesidad de decirlo. Sus hijos lo ven. Sus hijos lo ven. Y entonces para sus hijos sería más fácil obedecer. Para sus hijos es más fácil seguir las huellas, los pasos de su padre, que fue lo que hicieron Isaac y Jacob. Seguir los pasos de su padre Abraham. Número 2, transmitió su fe a sus hijos. Génesis 18:19, por favor. Vamos a ir al libro de Génesis 18:19. Igual voy a leer Reina Valera. Génesis 18:19. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está Dios en una discusión con Abraham, y Abraham intercediendo por un pueblo pecador. Pero ¿qué dice Dios cuando pregunta acerca de quién es Abraham? Y dice: pero yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo que justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham sabía lo que había que hacer. Abraham era un hombre justo. Así habla la Biblia de él, que era un hombre justo, que por justicia, su fe le fue contada. Era un hombre justo. Él hacía lo correcto, y era lo que él le enseñaba a sus hijos que hicieran, como él hacía que hiciera él. Hoy necesitamos padres que puedan tener una fe firme, si podemos decirlo, inquebrantable. Hoy necesitamos padres que crean con todo su corazón en Dios y que puedan enseñarle a sus hijos eso, esa fe en Dios. No lo veo, pero sé que existe, sé que es real. No lo veo, pero sé que Él responderá, porque ya me ha respondido, porque ya Él en el pasado ha hecho esto, porque Él en tal situación, Él se movió a nuestro favor, porque Dios. Hoy necesitamos en las casas escuchar a más hombres, a más sacerdotes de casa, a escucharlos hablar más de Dios que de fútbol, hablar más de Dios que de plata, hablar más de Dios que de problemas. Hoy necesitamos escuchar a los hombres compartir sus experiencias con Dios, testificando de un Dios vivo, veraz, de un Dios real en sus vidas. Hoy necesitamos eso. Hoy tenemos una generación de hijos encerrados en sus cuartos, encerrados en una computadora, en un juego, en un teléfono, donde se comparte muy poco con las familias, porque no hay temas en común, no hay nada que hablar.
Y voy a hacer un paréntesis aquí. Padres, el peor error que uno puede cometer es llamar a su hijo del cuarto y decirle: salga de ahí, siéntese aquí, y empezar uno como en un interrogatorio de la policía. Es lo peor que uno puede hacer. Si usted quiere, padre, madre, que su hijo se bloquee, se cierre más, agárrelo como que si usted fuera del OIJ. Es lo peor que uno puede hacer. No podemos ser amigos de nuestros hijos porque somos los padres. Y cuando equivocamos eso y decimos: es que soy amigo de mi hijo, el hijo equivoca la posición y lo ve a uno como igual. Y el hijo puede llegar a tratarlo a uno como un igual. Y se le olvida quién es la autoridad de casa. Por eso no podemos ser amigos de nuestros hijos. No podemos dejar de ser padres de nuestros hijos. Pero sí podemos crearle momentos a nuestros hijos de acercamiento. Sí podemos crear un momento de hacer algo rico, diferente de comer y sentarnos, o comprarlo, no sé, y sentarnos a la mesa y hablar lo que el hijo necesita hablar. A veces nos sentamos a la mesa a comer solo a pedir cuentas. ¿Ya estudió? ¿Ya hizo la tarea? ¿Ya la nota se la dieron? ¿Cuánto se sacó? Uy, no, pudo haber salido mejor. Lo único que tiene que hacer es estudiar. Y es el reclamo de nosotros los padres muchas veces, de forma errónea. Hay momentos para todo. Y los momentos, sobre todo alrededor de una mesa, no son para pelear, no son para discutir. Yo en mi casa tengo una regla, y mis hijos y mi esposo lo saben: alrededor de la mesa, ni en la cocina, se pelea, se discute. Yo no puedo preparar la comida discutiendo. No puedo. Siento que la echo a perder. Igual en la mesa, no se come peleando, no se come discutiendo, no se come reclamando, no se come pidiendo cuentas. Ese tiempo es para conversar de cosas diferentes. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué sueñas hacer? ¿Cómo has pensado que lo vas a lograr? Mira, si se puede, mira, y empezar a hablar de cosas buenas que nos hayan sucedido. Algo bueno tiene que haber sucedido en el día, no todo es malo. Por eso a veces nuestros hijos se encierran y prefieren comer en la cama de su cuarto, porque papá llega solo a regañar. Qué pereza salir de aquí. ¿Para qué? Para que me regañen, para que me critique, para que me diga, para que... Qué pereza, mejor no. O para verlos pelear, para verlos discutir, mejor me quedo encerrado en el cuarto. Porque eso fue algo también que Abraham tuvo, un matrimonio no perfecto, pero sí muy sólido. Y fue parte de su legado a sus hijos. Un matrimonio sólido, no perfecto, pero sí un matrimonio duradero, un matrimonio exitoso, un matrimonio que vio la mano de Dios manifestarse en sus vidas, un matrimonio que vio la promesa de Dios cumplida en sus vidas. Eso es lo que necesitan nuestros hijos hoy ver en nosotros, y que nosotros le dejemos como herencia. ¿Qué necesita un hijo? Ver en casa a sus papás abrazándose, a sus papás dándose un beso. Eso no es pecado, eso no es malo. Ay no, qué vergüenza que me vean. Ay no, qué vergüenza que...
Ay, no, eso es para la intimidad. No. Nuestros hijos pueden vernos dándonos un beso, decentemente, ¿verdad? Obviamente. Un abrazo. Eso a ellos les da seguridad. Eso a ellos les da estabilidad emocional. Pero si siempre ven a sus padres discutiendo, si siempre los ven enojados, los ven mal encarados, si lo toman a uno como el mensajero de la casa, vaya, dígale a su papá tal cosa. Papi, dice mami que esto, que ya está la comida, que si quiere comer o qué. Dígale a su mamá que todavía no. Mami dice papi que todavía no. Uy, este viejo. ¿Ah? ¿A cuánto les ha pasado? No me diga, no me conteste. No hay matrimonio perfecto, pero sí podemos trabajar en darles a nuestros hijos un mejor ambiente para que ellos se desarrollen y para que ellos quieran imitarlo. ¿Por qué hoy muchos jóvenes no quieren casarse? ¿Por qué hoy muchos jóvenes no quieren ser padres? Por el ejemplo que han tenido en sus propias casas. Prefieren un perrito o un gato y terminan llenos de gatos y llenos de perros. Yo soy, ¿cómo es? Tengo un perrijo, dicen ahora. Un perrijo, algo así es. Tengo un gatijo. Y orgullosos los dicen. Se sienten orgullosos de ser padres de un perro y de un gato. Y los tratan como si fueran humanos. Pero no son capaces de verse siendo padres de un hijo de carne y hueso, de un ser humano. Que hayan engendrado, que hayan parido. No cabe. Por el ejemplo que tuvieron en sus casas. Por las experiencias a las que fueron sometidas en sus casas. Por falta de Dios en sus casas y en sus vidas. Hoy podemos hacerlo mejor, iglesia. Hoy podemos corregir muchas cosas si venían torcidas. Hoy podemos decidir hacer las cosas bien tomados de la mano de Dios. Hoy lo podemos hacer. Abraham, cuando transmitió su fe a Dios, fue lo primordial que hizo. Dice la palabra del Señor que él era un hombre rico, riquísimo, que él tenía riquezas, tenía ganado, tenía sirvientes, tenía de todo, tenía. Vea que hasta la sirvienta de Sara se dice que era una princesa egipcia. O sea, sus sirvientes eran de cierto nivel, no eran tampoco sirvientes, no, porque él tenía una capacidad económica para sostener su casa y por ende a sus sirvientes. Pero Abraham, más que dejar una herencia monetaria, una herencia física, una herencia terrenal, procuró dejar una herencia eterna en sus hijos. Y creo que lo logró. Creo que hizo un buen trabajo y lo logró. Porque él conoció a Dios de tal manera y tuvo relación con Dios a tal grado que no hubo para él momento de desviarse y de que sus hijos titubearan en su fe. Sus hijos tuvieron la misma fe que su padre Abraham. Romanos 4, 11 y 12, por favor. Libro de Romanos 4, 11 y 12, y dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo cuando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para que los que no
para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Uno de los mayores legados de Abraham, su fe en Dios. Y por último, puso a Dios en primer lugar. Puso a Dios por encima aún de la vida de su propio hijo. En el libro de Génesis capítulo 22, Dios le dice a Abraham que suba al monte Moriah para que sacrifique ahí a su hijo. Y una de las palabras que Dios utiliza dice: a tu único, al que amas. Y eso es clave en ese pasaje. No es solamente el único, porque ya existía Ismael. Dios veía a Abraham como su único hijo, pero también lo veía como al que Abraham amaba, al que más amaba. Y Abraham sube al monte Moriah junto con su hijo. Y él dice: vamos a ir a ofrecer sacrificio. Imagínense. Bueno, yo no me veo en ese lugar. No me veo en el lugar de Abraham. Ahí sí es cierto que dejo la empatía y me revelo y de todo seguramente. Y digo: no, ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no podría entregar a ninguno de mis hijos en sacrificio. No, creo que no. Pero Abraham fue capaz de eso, de subir. Ve, ahí están tirándose la moneda a ver a cuál le toca. Ya las vi. Ahí subió Abraham al monte Moriah. Subió con todo. Dice que subió la leña, subió todo. Menos la ofrenda de sacrificio. Solo Abraham sabía cuál iba a ser la ofrenda, y era su hijo. Y Abraham llegó al punto de atar a su hijo, acostarlo en aquella piedra para sacrificarlo. Y en el último momento fue Dios quien le dijo a Abraham: detente. Desde el cielo la voz de Dios le habló y le dijo: detente, porque ya sé que eres capaz de hacerlo. No hay nada por encima de mío en tu vida. No hay nada por encima mío dentro de tu corazón. Yo soy el número uno. ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho pruebas, amada iglesia? ¿Cuántas veces Dios habrá probado el corazón de un padre para ver si él está en primer lugar, o está en primer lugar su trabajo, o está en primer lugar ¿qué más podemos poner en primer lugar antes que Dios? Y Abraham le enseñó a su hijo, a Isaac: no hay nadie que pueda ocupar el lugar número uno en mi vida. No hay nada por encima de Dios, ni siquiera tú, que eres hijo de la promesa. Y Abraham sabía que sacrificaba a Isaac y Dios tenía que resolverle. Era problema de Dios. Dios se lo pidió, Dios tenía que ver cómo resolvía el asunto de su heredad. Y Dios lo resolvió, porque probó en lo máximo el corazón de Abraham. A lo mejor Dios no vaya a poner pruebas, o no ha puesto pruebas tan fuertes como esta en nuestra vida. Pero qué lindo sería que un padre, cualquiera de ustedes, siendo sacerdote de casa, o los jóvenes que son potenciales padres, imagínense ya de aquí a 10 años. De aquí a 10 años ya puede ser abuela, ¿verdad? Ay, no dice. Y el otro se ríe. De aquí a 10 años. ¿Cuántos años tiene? 19, 18, tiene 28. Ya a lo mejor ha encontrado ahí a la idónea, ya está casada, ya está casado, y ya por haberse casado en cualquier momento, ya en cualquier momento, después de casado en cualquier momento. Imagínense, los que hoy somos padres, de aquí a 10 años ya vamos a estar en otro papel.
muchos de nosotros vamos a estar en otro papel, disfrutando esa etapa de abuelos. Qué lindo sería poder dejarles el legado a nuestros nietos, a nuestros hijos, y que ellos digan de nosotros, o en este caso del padre: mi papá era un hombre de fe, mi papá le creía a Dios, mi papá no cuestionaba a Dios en nada. Por eso yo creo en Dios como Él nos enseñó. Por eso yo hago las cosas que hago, porque mi papá fue atrevido y las hizo y le funcionaron. Yo lo hago porque mi papá probó a Dios y Dios le respondió. Por eso yo sé que funciona y por eso yo lo hago. Qué lindo poder llegar a ver una generación de hombres y mujeres de aquí a 10 años, ya siendo algunos padres, siguiendo los pasos de un hombre que procuró no ser perfecto, pero sí ser íntegro delante de Dios, y ver a sus hijos siguiendo sus pasos, imitándolo y diciéndole a sus hijos: vamos a hacerlo así, como el abuelo nos enseñó. Qué lindo, ¿verdad? Usted sabe, Marito, usted dentro de unos 20, 30 años, porque el macho está muy chiquitico, dentro de unos 30 años, que ese macho tenga a sus nietos, ya tus nietos, y diga: como papi me enseñó. Vamos a adorar a Dios como papi lo hacía, como a papi le gusta hacerlo, vamos a hacerlo. Qué lindo, ¿eh? Yo sueño con una generación de hombres y mujeres que lo puedan hacer, que sean libres para hacerlo, que conozcan a Dios de todo su corazón, porque antes que ellos hubo otra generación de hombres que conocieron a Dios y lo amaron con todas sus fuerzas y se entregaron y lo probaron y vieron que sí funcionaba. Y vamos a cerrar esta palabra con el libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Un versículo sumamente conocido para todos. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Como les decía al principio, hoy muchos restaurantes a esta hora ya están llenos. Y hoy vamos a ver las redes sociales llenas de fotos con los papitos amados. ¿Saben qué? Escuchaba en estos días a alguien decir: ¿sabe por qué la gente hoy está muriendo tan joven? ¿Sabe por qué hoy tantos jóvenes están falleciendo? Porque no honran a sus padres. Porque el versículo trae una promesa. Hay una demanda: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida y tengas largura de años. Hoy muchos hijos viven en deshonra hacia sus padres. No los honran. Y honrar a papá y a mamá no es decirles: te amo, te quiero. No. La honra se da cuando no estamos con ellos, cuando ellos no están presentes. Ahí es donde yo honro a mis padres.
es el cómo me expreso yo de ellos, qué digo acerca de ellos, qué hago acerca de lo que ellos me han enseñado, obedezco o desobedezco lo que ellos me han enseñado. Ahí es donde yo demuestro honra, y ahí es donde yo como hijo estoy ganando vida o restándola, donde yo como hijo me aseguro que me vaya bien en la vida o me vaya, como dice mi madre, como un quebrado. Así de simple. Hay cosas, hay leyes en la vida que no se pueden discutir, que no se pueden cambiar. Amado hijo, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tus padres, honralos, obedécelos. Y no es obedecerlos cuando lo tengo de frente, es cuando no están conmigo. Ahí es donde yo los honro. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Ahora entendemos por qué a veces nos va como nos va. Porque hemos deshonrado. Y nuestros padres no son perfectos. Y el hombre que Dios nos dio como padre para nada es perfecto. Y yo sé que muchos en algún momento, si tuvieran la oportunidad de escoger a su padre, escogerían al padre según sus pensamientos. Un hombre de mucha plata, un hombre sumamente exitoso. Me imagino que a un Elon Musk, para que me lleve a pasear a la luna, para que me preste una nave para ir a pasear. ¿Ah? Para ser el hijo del hombre más millonario de la tierra. Ajá. Ese hombre tiene toda la plata del mundo, pero a ese hombre le falta lo principal, y es Cristo en su vida, en su corazón. El hombre que Dios escogió para ser el padre de cada uno de nosotros fue el mejor. Fue el mejor que Dios tenía para darnos como padre. Fue el mejor. Ay, pastora, es que si usted conociera a mi papá, si usted lo hubiera conocido, fue el mejor. ¿Por qué fue el mejor? Porque yo estoy viendo el resultado aquí. Porque yo no veo a hombres y mujeres malos aquí. Yo veo a hombres y mujeres de bien en este lugar. Yo veo a hombres y mujeres trabajadores, a hombres y mujeres que se esfuerzan, a hombres y mujeres que aman a Dios, aunque su papá fue lo que fue. Fue el mejor. Y el papá que hoy tenemos es el mejor. Y si hoy lo tenemos, amados, aprovéchenlo. No solo hoy, por favor, no solo hoy vaya y lo abraza y le dice: ay papi, te quiero. Ay papi, hubiera querido darle un regalo, pero es que no tengo plata. Cuando trabaje le doy un regalo. No se trata de eso. Vean, no se trata de eso. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por nuestros padres que no hacemos, y podríamos hacerla. Por eso, cuando usted tenga oportunidad de hacer algo por sus padres, hágalo. No se los niegue. No les diga después, o no se diga usted: ay, después. Ellos están bien, ellos no necesitan nada. Vea, y este mensaje está siendo grabado y va a ser transmitido, y yo sé que en mi casa lo van a ver. Uno, muchas veces, les dije que no iba a hablar con el alma ni les iba a tocar el alma, pero uno muchas veces asume que sus padres están bien porque los ve de pie, porque uno recibe llamadas de ellos en las mañanas,
preguntando para ver cómo están. O porque uno llega a su casa a visitarlos una vez cada cierto tiempo y uno los ve bien, y mamá y papá hacen café y te sirven el café y uno se lo toma, porque cada cierto tiempo te tienen algo ahí, un cariñito, una cosita que sabes que te gusta, y entonces ellos lo tienen para ti, aún en estas edades. Y uno dice, están bien, no necesitan nada. Y yo le voy a contar a usted algo con mi corazón en esta mañana, para que usted se lo lleve para su casa y pueda aplicarlo. Si lo puede aplicar, hágalo. En este casi mes que he estado atendiendo en mi casa a mi familia, pude darme cuenta de algo, y es que ellos necesitan atención también de parte nuestra. El que los padres estén de pie, el que los padres estén saludables, el que los padres puedan cocinar, puedan ir a hacer mandados, puedan hacer sus cosas en la casa. Uno dice, están bien, no me necesitan. Eso es mentira. Yo me di cuenta en estas semanas de cómo les hace falta un chineo. Porque a veces uno llega a la casa y los visita y lleva, papi, ¿qué quiere que lleve? ¿Quiere que lleve pan? Sí, está bien, traiga pan. Y yo llevo pan. Y tal vez alguna cosilla ahí que uno se encuentre, les lleva. Pero estos días, estas semanas que yo he estado en la casa haciéndoles lo de comer, primero a mi hermana y a mi papá mientras mi mamá estuvo en el hospital. ¿Qué quieren almorzar hoy? ¿Qué quieren que les haga? Y si no, entonces yo les inventaba. Y entonces ahí, ellos felices con el menú que les hice en esos días, agradecidos, contentos, aliviados, mi papá, porque se le quitó por lo menos esa carga. Y yo llegaba a la casa y lo que había pendiente ahí, más o menos lo podía ir haciendo. Perdida en mi casa, en mi propia casa, en la casa de mis papás, perdida porque no me ubicaba en la cocina donde tenía todas las cosas mi mamá. Todo tenía que estarlo preguntando, ¿dónde está tal cosa? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde está? Y ahora que mi mamá está en casa, siguió la misma acción. Todos los días ir a casa, atenderlos, ver por sus comidas, ver que no haya nada pendiente de la casa. Si hay algo que hacer, se hace. Y entendí esto. Ellos, a pesar de estar de pie, a pesar de estar saludables, a pesar de estar sanos, a pesar de estar vigorosos, ellos también necesitan atención, necesitan esas acciones de parte de uno como hijo, de llegar y no haga nada hoy, yo lo hago. ¿Qué quiere comer? Lo que usted quiera, yo lo hago. Y si no, entonces yo les hacía y los sorprendía con el almuerzo. Y ellos, ahora que ya cuando mi mamá le den el alta y ya no regrese yo a la casa tan seguido, seguro la van a sufrir. ¿Y qué me decía mi esposo? Para que no sientan tanto el cambio, deje establecido un día por semana para que usted pueda seguir yendo y atenderlos. Amada iglesia, no espere a que su papá se enferme
o a que su papá esté a punto de partir con el Señor, para entonces ahora sí correr y ahora sí estar ahí y ahora sí decirle cuánto le ama y ahora sí decirle cuánto usted lo necesita. Yo tengo 28 años de casada y como se los he dicho en otras oportunidades, yo todavía necesito a mi papá, todavía, y necesito a mi mamá todavía. Entonces, no esperemos a que venga una tragedia, a que venga algo inesperado y nos los arrebate, para entonces valorarlos, para entonces decir, ahora sí. No, si usted los tiene, vaya, visítelos. No hoy, o no solamente hoy, visítelos más seguido. Hable con ellos, sepa cómo están, sepa cómo se sienten, sepa qué necesitan, sepan qué les preocupa, qué les carga a ellos. Y pregúnteles, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para alivianar esto? Muchos hijos viven en una casa con sus padres y no saben cómo se sienten sus papás. Muchos hijos comparten el techo con sus padres y nunca hablan con ellos. Nunca se sientan a hablar con ellos. Nunca realmente terminan de conocerlos. Porque no hubo ese interés de parte de los hijos hacia los padres. Porque decían, llego a la casa, ahí están viendo tele, están bien. Ahí están sentados en el sillón hablando, están bien. Ay, qué pereza, siempre me cuentan la misma historia. Uy, voy pero rapidito a la casa. Voy pero rápido, rapidito. Visita de doctor, decimos en Costa Rica. Visita de doctor, rápido. Apenas para ver que están bien y me voy. Amada iglesia, es tiempo de valorar más lo que Dios nos ha dado por bendición. Y es a nuestros padres. Y hoy a nuestro papá. Hoy a nuestro papá. Y si no está papá y hay alguien a quien puedas bendecir, hazlo. Si no está papá y hay alguien a quien puedas abrazar hoy y decirle feliz día, hazlo. Hágalo. Porque no sabemos si esa persona, volvamos a la empatía, no sabemos si esa persona hoy va a recibir una palabrita de bendición, una palabra de ánimo, una palabra de feliz día, papi. Yo no sé, no sabemos cómo la va a pasar o cómo la ha pasado. Entonces, amada iglesia, que esto te sirva de reflexión en esta mañana, para pensar qué hemos hecho, para pensar cómo hemos actuado, para pensar si realmente debemos seguir en la silla del juez juzgando a nuestro padre, o en la silla del demandante solo pide. No, yo creo que tenemos que cambiar de silla. La silla donde valoramos, la silla donde agradecemos, la silla donde damos algo que ellos no nos están pidiendo, pero que tal vez quieren que les demos. Ellos tal vez no nos van a pedir a nosotros tiempo, porque siempre van a decir, es que ustedes están muy ocupados, es que ustedes tienen mucho que hacer, pero ellos lo necesitan. Necesitan tiempo, necesitan sentarse a comerse un helado en algún lugar, aunque sea un helado de palito. Cómprele hoy a su papá y lléveselo a comerse el helado de palito a algún lado. Entre semanas, sorpréndalo. El otro mes, sorpréndalo con algo. No esperemos al tercer domingo de junio de cada año para acordarnos de que, ay, sí es cierto, el día del padre. Ay, ¿cuándo era? Creo que el día de darle valor a nuestros padres debe ser cada día.
Amén. Amén. Y yo quiero bendecir a los padres en esta mañana. Quiero declarar sobre cada uno sabiduría, sobre cada uno el amor del Padre. El amor del Padre Celestial sobre cada uno de los que hoy son padres en este lugar. El amor que sana, el amor que liberta, el amor que restaura. Hoy quiero orar para que el Padre abrace sus vidas y que toda carga, todo sentimiento negativo que ustedes puedan estar abrazando, que puedan estar cargando en sus mentes, en sus hombros, se ha quitado en esta mañana. Que el Padre pueda traer sanidad, que pueda sanar, si así lo fue, al niño que hay dentro de ustedes y que a lo mejor fue forzado a crecer muy rápido. Ese niño que dejó de soñar, ese niño que dejó de pensar en lo que quería lograr cuando creciera, en aquel niño que dejó de correr a las metas que se había propuesto por cumplir las demandas de su casa, que hoy pueda ser sanado y puedes recibir el amor del Padre en tu vida. Si fuiste privado de un abrazo, de un beso, de un te amo, que hoy puedas recibirlo en tu corazón. Y que puedas manifestar el amor del Padre Celestial a partir de hoy en cada una de las cosas que hagas. Que seas libre de expresarte, que seas libre de mostrar tus emociones, que seas libre de hablar, de abrazar, de hacer las cosas que tanto anhelas y no puedes porque no sabes cómo hacerlo. Que el Señor te bendiga en esta mañana y te rodee de hijos que te honren. Que te dé hijos que te honren, que valoren lo mucho que te has esforzado, papá, lo mucho que has trabajado, que valoren el hecho de hacer tus sueños a un lado, aún de olvidarte de tus sueños, por poner primero tu casa, a tus hijos, a tu esposa, que pueda ser valorado en este día y a partir de hoy. Que puedas recibir gratitud y no demanda de parte de tus hijos. Que puedas recibir hoy y a partir de hoy bendiciones de parte de tu familia, de parte de tus hijos. Y más que bendiciones materiales, que puedas recibir palabras, que puedan recibir gestos, que puedas recibir acciones de los que te rodean, acciones que te llenen, acciones que te digan, palabras que te digan el buen padre que has sido y lo que valoran tu vida hoy. Yo bendigo en esta mañana, Señor, a cada uno de los papás en esta casa, a los padres que nos están mirando, Señor, por las redes sociales, por nuestro canal, Señor. Padres que están en soledad, padres que han sido, padres maltratados, padres que han sido, Señor, de alguna forma abusados, explotados, Señor. Padres que han sido denigrados, Señor. Padres que han sido, Padre Santo, de alguna manera, Señor, heridos en sus vidas, Padre, que hoy puedas tú visitarlos donde ellos están, que puedan ser sanados, Señor, que puedan encontrarse, Padre, contigo, con el amor del Padre Celestial. Y que el Espíritu Santo pueda comenzar a hacer una obra sanadora en sus vidas. Que pueda restaurar, Señor, cada área herida, Señor.
Y que esos padres puedan caminar con sus frentes en alto, que puedan caminar con paz, que puedan encontrar, Señor, motivos para alegrarse, Padre, en sus vidas. Y que el mayor motivo para ser feliz seas tú en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sánalos, Señor, libértalos, restáuralos. Cambia sus vidas, cambia sus historias, Padre. Y que todo error que ellos hayan podido cometer puedan enmendarlo, puedan pedir perdón, Señor. Y puedan, Señor, tomar decisiones de cambio, Padre, para que puedan sanar sus relaciones con sus hijos, con sus hogares, con sus casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.